de Citram, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, a ATE, que es una asociación de trabajadores del Estado, que tiene una larga historia de lucha y resistencia. Además, ATE dice, de la patronal no, de los patrones no. Después aparecen las lecturas que son componedoras, que hasta tienen su lógica. Si es un gobierno de raigambre popular, no hacerle el juego a la derecha, hasta se entiende, porque hay muchos ejemplos a propósito. Y no caer en la irrazonabilidad de pedir lo que no se puede obtener, también se entiende, porque la historia nos muestra eso. Ahora, en Moreno hay un problema y el gobierno lo tiene, que dice ser de raíz popular. No está viendo que a nivel provincial y nacional hubo recomposición salarial, se dijo que no se puede perder ante la inflación, y tanto Kicillof como Alberto Fernández reabrieron sobre la marcha, sea por cuestiones electorales o sea porque lo entendieron, pero ocurrió. Entonces, Mariel Fernández no se puede tomar de algo que no existe, salvo que quieran vivir en la artificialidad. No puede decir que Kicillof no recompuso, que Alberto no recompuso. Lo hicieron. Y acá en Moreno, los municipales, que son trabajadores y siguen siendo el último orejón del tarro, van a pagar un ajuste del 17% si miramos la inflación que hoy todos reconocen. Y también debo decir que tanto ATE como Citram han acompañado, para mí, un poco más de lo que debían hacer, pero ya lo hicieron, y no lo estoy objetando, estoy analizándolo, pero hay límites, y creo que se superó el límite. Walter, muchas gracias por venir, porque fue una concurrencia veloz y al compañero le dije, Walter, necesitamos tu presencia y tu palabra, así que 2 veces gracias, ¿sí? Por estar siempre. Bueno. Gracias a vos, Hugo Rubén, bueno, gracias a todos los compañeros que están en la producción, también por la predisposición y por siempre brindarnos el espacio de poder expresar y también poder clarificar un panorama bastante turbio. Digo. Se entiende que hubo un entendimiento de que la pandemia nos trajo nuevos desafíos. Sí. En ese entendimiento, cualquier obstáculo a la gestión podía ser inclusive, digamos, en contra de las y los trabajadores. Sí. Entonces, en ese sentido, acompañar medidas y acompañar políticas públicas tiene que ver con cómo estamos involucrados cada uno de los trabajadores y trabajadoras en nuestro rol como trabajadores del Estado. Por eso mismo, por ahí se pudo ver otra tesitura de este ATE en reconversión, porque aparte, digamos, lo peor que le puede pasar a nuestra organización o a cualquier organización es quedarse estancada en el tiempo y no pensar cómo reinventarse para crecer, como bien dice Hugo Cachorro Godoy. Ese reinventarse, saber tener lectura política, pero también, como vos decís, se trazan límites. Sí, claro. Acá hay un acompañamiento a las políticas públicas que traen beneficio a las mayorías populares, pero si lo primero que vemos, o lo que estamos viendo ya consecutivamente, es una vulneración a los derechos de las y los trabajadores en sus herramientas elementales y fundamentales, que son las conquistas de derecho, como es una paritaria, que es una ley que se conquistó en las calles, sí, donde nosotros también fuimos partícipes junto con los compañeros de la federación que lidera el Cholo García, que después pudimos transitar con esa herramienta, que no haya sido mayor el ajuste a las y los municipales. Obviamente, en donde se pudo conquistar que haya un convenio colectivo como ese Moreno, y en muchos distritos que se fue conquistando en plena era de retaguardia, en era de retroceso en derechos, porque eso fue lo que marcó estos últimos 4 años de gestión del gobierno macrista, y fundamentalmente la gestión de Vidal, que dejó un desastre, un cuadro de situación terriblemente crítico en el gobierno provincial o en el Estado provincial. Digo, y en eso atañe a cada uno de los municipios, porque se sabe muy bien que sin asistencia de los estados nacional y provincial no hay posibilidad de desarrollar la política municipal, no hay posibilidad de desarrollar a nivel social, a nivel político inclusive, y el crecimiento de un estado municipal como tanto necesita Moreno. Eso, digamos, el cuadro de situación lo tenemos muy claro. El tema es quién paga el ajuste, es muy simple la pregunta. Y acá en esto de quién paga el ajuste. ¿Quién está pagando el ajuste? En Moreno, digamos, claramente con esta última decisión unilateral, en esta paritaria, digamos, bien fresca, o en esta cita paritaria que no tuvo carácter de paritaria, sino decir que transformaban la cifra en un adelantamiento, pero sin ningún tipo de modificación, ni una cláusula que diga ante lo que se perdió y que se sabe, bueno, se establece 17 puntos, sí, podemos decir entre 15 y 17 puntos de pérdida, sí, revisando cada uno de los acuerdos paritarios desde el inicio de gestión de Mariel Fernández, sí, solo este año 15% de pérdida, más la pérdida en el marco de la pandemia. Sí, sí, sí. Si hablamos de la acumulación de 2 años, hay una pérdida terrible en el poder adquisitivo del salario.
Entonces, digamos, me parece que se está queriendo pretender que resignemos siempre las y los trabajadores, que nosotros seamos garantes de esa resignación, y están muy equivocados. Creo que no conocen el ADN de nuestra Asociación Trabajadora del Estado. Yo recién lo charlaba con Cosme y con Ariel González, que se da también este dato, que mejoró la recaudación, el doble, y que hay superávit, y que llegó una masa de dinero gigantesca, Moreno, que ustedes también lo reconocen. Yo tengo que decir, sí, claro que llegó. Después vamos a discutir las obras, si se hacen bien o mal, pero llegó. Por eso la característica es de ajuste. Si los números dan, ¿por qué no se dijo, veamos, no sé, el 1 de diciembre nos sentamos a discutir? Lo discutamos porque reconocemos que están perdiendo. No fue lo que dijo Conca o Romina Altamiranda. Dijeron, no hay, les vamos a adelantar el 8%. Eso es lo que genera malestar. Porque ustedes han otorgado todos los recursos para la gobernabilidad, entendiendo la pandemia que impactó al mundo. Ahora, con los números en la mesa, es un ajuste. Tal cual, digo, y ahí en este sentido, hablar, digamos, de decir no hay o hablar muy poco, y después aparte se contrarresta con gestos que son contraproducentes a las relaciones. Digo, las relaciones entre el sindicato y la gestión, o el sindicato y los sindicatos y el ejecutivo, tienen que ver netamente con lo contractual, digamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a una mesa paritaria? Discutir salario. Sí, discutir claro. Que el trabajador y la trabajadora salario, condiciones de trabajo. Salario y condiciones de trabajo. Sí. Por ejemplo, en una paritaria salarial discutimos salario. Claro. Discutimos cuál es el piso para que ningún compañero esté bajo la línea de pobreza, pero de ir reivindicando para arriba. Discutimos no el salario mínimo vital y móvil. Hoy la discusión pasa por digamos, la canasta básica. Está muy por encima de ese mínimo vital y móvil. Digo porque también hubieron algunos comunicados no oficiales, comunicados anónimos, que hablaban de que los trabajadores y trabajadoras estaban contentos con esta gestión porque superaron un 22% el mínimo vital y móvil. Digo, son provocaciones constantes. Digo, no quiero hacer cargo a nadie, pero me parece que quien es el que genera estas provocaciones, quien quiere generar este tipo de reacciones hacia las entidades sindicales y los trabajadores, es muy poco responsable. En un contexto muy complejo del país, en un contexto muy complejo donde está claro, digamos, que por un lado se pone en la mesa la negociación con el FMI y que se sabe que negociar eso es claramente volcar el ajuste sobre las y los trabajadores y el pueblo, digo. El pueblo porque, digamos, no atenta solo contra el salario y las condiciones de laburo, atenta contra las políticas públicas que genera más derechos para la sociedad, más derechos para los sectores más humildes. Entonces, digo, esa es una discusión clara, pero, digamos, sin acuerdo de por medio, sabiendo que hay, digamos, un poquito de oxígeno y sabiendo que aparte hubo un dato que revirtió un poquito el panorama político, en lo muy llamativo, lo muy preocupante es que nos digan con muy pocas palabras, no hay más. Es esto, y de hecho, adelantar que si no hay acuerdo, se sacaría por decreto. Digo, es vulnerar la mesa paritaria, es vulnerar. Bueno, me lo dijiste en la nota que hicimos telefónica, que apuntaste bien ahí, Walter, a que hay una corriente a lo largo de todas las reuniones paritarias de desconocimiento de las entidades gremiales. De hecho, cuando escriben un comunicado dice, el compromiso del gobierno exclusivamente es con los trabajadores. Bueno, los trabajadores tienen representación, después se puede discutir qué tipo de representación, pero no se puede anular eso, que es lo mismo que decían recién los compañeros de Citran. Hay algo muy expuesto, muy explícito, te digo. No es para interpretarlo, es claro, ¿eh? Sí, como también es claro que la ley Germán Abdala, que establece las negociaciones colectivas en el Estado, es una conquista de uno de nuestros máximos referentes, una conquista gremial que ya no se arroga a un representante gremial, se arroga a lo que serían las y los trabajadores que están representadas por los sindicatos. Entonces digo, hay algo que el dedo no tapa el sol. Por más que quieran negar la relación directa que tenemos las entidades sindicales, porque somos trabajadores y trabajadoras, por más que quieran negarlo, es innegable y los compañeros saben y por eso también esperan con expectativa cuál va a ser nuestro nivel de respuesta. Ahora, lo que sí decimos, no vamos a estar apresurados, no vamos a caer en la provocación y no vamos a quedar embretados ni encorsetados en sacar medidas apresuradas. Sí que estamos evaluando medidas claramente, porque como todo bien dijiste, hay un límite. Me parece que tolerar una situación en pos de que no se empeore el panorama para la sociedad, inclusive para las y los trabajadores, es una cosa, pero cuando hay una provocación constante y un ninguneo con las distintas acciones que vos bien enmarcaste... Vos me decías una excusa, la otra vez es una burla, decir... Pero con todo cuidado lo decís, no es petardista, ni lo que estás diciendo vos, ni lo que ha dicho Cosme, están describiendo lo que ha ocurrido en este tiempo. Es esto. Después... se puede ver de otra manera, pero si la paritaria se corre,
si no se explica, si se levanta rápido, porque son de levantar rápido, a último momento lo hacen, bueno, los límites se cruzan. Por eso yo te decía, Walter, que acá estamos hablando de un ajuste, que no es una palabra, un concepto que se vincula directamente con la izquierda. Estamos hablando, sí, lo que va definiendo la inflación y lo que va obteniendo el trabajador, ¿qué me da? En otra época, gobernando quien gobernaba, hablábamos de esto. O cuando el Movimiento Evita estaba en la calle, hablaba del ajuste. No podemos no seguir hablando nosotros aun cuando el Evita gobierne. No, tenemos que seguir hablándolo porque el impacto lo recibe la familia municipal o el laburante de provincia o a nivel nacional. Es eso. Totalmente de acuerdo. Digo, claramente, si se quiere cerrar una paritaria a la baja es ajuste. Y están queriendo volcar, o sea, si hay superávit, si los números no dan tan mal, y si sabe que ese superávit está vinculado directamente a la labor de cada trabajador y trabajadora y el laburo del municipal, entonces claramente se quiere volcar con ajuste, o sea, no corresponde a este no gesto, a este compromiso de cada trabajador y trabajadora, porque lo que hay que asumir es que es compromiso, que está identificado, no con la gestión, está identificado con el Estado. Es esa identidad que tiene cada trabajador, inclusive a los municipales y a las municipales que se le quiso negar siempre esa identidad. ¿Por qué digo? Porque somos los últimos en concebir las negociaciones colectivas, ya lo tenía el Estado Nacional, se volcó a los estados provinciales, siempre hay alguna forma o paritaria o ley marco o convenios colectivos, convenciones colectivas de trabajo. Bueno, se conquista para las y los trabajadores, no lo conquistó una gestión, eso lo conquistó las y los trabajadores organizados con sus entidades sindicales a la cabeza. Entonces querer despreciar esa institucionalidad, querer ningunear a las organizaciones sindicales es atentar directamente contra los trabajadores y las trabajadoras. Por eso digo, digamos, querer volcar una política de ajuste sobre las y los trabajadores que salvaron a las gestiones en la pandemia, porque es así, si vemos salud, si no hubiese sido por el compromiso enorme de las y los trabajadores, hasta personas que tuvieron, compañeros y compañeras que podrían haber estado dispensados, pusieron el cuerpo ante la pandemia. Y así cada compañero, vemos lo que fue. La primera medida que saca la intendenta a la hora de gobernar con la pandemia fue, y antes de la pandemia, entendiendo la situación crítica económica del distrito, era las emergencias. Con eso le da el pie de decir que hay un montón de áreas esenciales. Y eso significa que compañeros y compañeras que no van a poder licenciarse, que van a tener que estar trabajando en las condiciones que les toque. Cuestiones que, como bien decías, no solamente discutir salarios, sino que lo que venimos diciendo en cada mesa, discutamos condiciones laborales, empecemos a ver los sectores de trabajo, porque eso también dignifica, no solo la tarea del municipal, dignifica y redunda en las políticas que se llevan adelante. Entonces digo, son un montón de cuestiones que hacen eclosión. Llega un momento donde se establece el cruzar un límite, claramente lo establece, el gobierno lo cruzó y no puede pretender que estemos de brazos cruzados esperando que haya una reversión de esa política de ajuste que lleva con las y los trabajadores. Te hago dos preguntas finales. La decisión la toma 2 días después de haber obtenido un resultado muy importante. Como te decía, creo que, digamos, por ahí ingenuamente decir mala lectura de un resultado electoral. Recuperar 8 puntos corresponde inclusive, me parece, a la labor militante, no es la labor de una gestión ni un partido gobernante o una fuerza política dentro de una coalición. Ha sido el compromiso de la militancia que ha podido lograr revertir y achicar el porcentaje de diferencia a nivel provincial. Es solamente eso, es un dato electoral. Después me parece que gobernar es otra cosa. Gobernar implica con todos los actores, porque no es solamente con las entidades sindicales, es una pequeña pata, pero que compone una razón muy importante, digamos, a la hora de gobernar, que significa gobernar con las y los trabajadores, digamos, si esa sería la premisa, si esa sería, y aparte de esto, si se quiere traducir que hay diálogo directo, digamos, no se puede ningunear el espacio donde los compañeros y compañeras se expresan, que son los sindicatos, e inclusive cuando no se sindicalizan igual en un convenio, están comprendidos por las negociaciones. ¿Cuándo definen el paro y la movilización? Bueno, nosotros ¿Y de qué depende? Porque ya las cartas están echadas. Se cerró la continuidad de la paritaria, porque no fue reapertura. Esto se había firmado en su momento, que ustedes firmaron en disconformidad, ATE lo hace así, porque no daban los números, es decir, los tramos daban el 35, con salarios conformados y modificándose el básico del 12 al 12 y del 12 del 24 al 8, por eso te da 35, casi 36, buscándolo. Pero estamos a 15 puntos, en el mejor de los casos. ¿Cuándo definen el paro y la movilización? Que es lo que le preguntaba recién a Citrán. No porque yo lo decide, sino porque las entidades gremiales están para defender los derechos de los afiliados y aquellos que no son afiliados. Bueno, está claro esto.
Bueno, nosotros ya de por sí veníamos previamente... Estaban en alerta y movilización. Estábamos en alerta y movilización, previamente igual veníamos dialogando con los delegados, las delegadas, a ver cómo íbamos avanzando, porque entendíamos que había un estirar en el tiempo y un ninguneo constante, y eso ya tenía que tener un parate previo al 14 de noviembre, porque entendíamos que había una especulación. Se corroboró la especulación y con un dato electoral aparentemente profundizan la política. Entonces, digamos, al ser tan preocupante, ya veníamos estableciendo de qué manera ir moviéndonos, cómo generar marcos de asamblea, marcos de reuniones, recorridas, poder también, digamos, comunicar claramente que acá hay una decisión unilateral y nosotros estamos dispuestos a dar todas las peleas que haya que dar, claramente para revertir esta situación, claramente para que se entienda que se tiene que recomponer el salario y las condiciones laborales, que acá no hay ningún tipo de especulación, que por eso también fuimos prudentes, porque podríamos haber tranquilamente anunciado medidas antes, empezar a motorizarlas antes, y se esperó lo que se tuvo que esperar. Lamentablemente el tiempo nos corroboró esta situación, no hubo una reversión en la política, al contrario, hay una profundización que se corrobora el día de hoy con la paritaria.